Estamos desde la cabina, desde los nuevos estudios de la cabina 102 Tomebamba FM. Estoy en cabina con Renato Zamora. Renato Zamora es miembro fundador de una de las mejores bandas del Ecuador, Sobrepeso. Renato Zamora, guitarrista, productor, docente, ha sido creador también de espacios de difusión musical. Lo tenemos como primer invitado en este primer episodio, conversando con músicos relevantes de nuestro país. Renato, bienvenido a la cabina, ¿cómo estás? Hola Darío, saludos a todo el equipo de producción de 102.1 Tomebamba FM. Pues un honor, un gusto estar acá y más que nada pues haber estado convocado como invitado para arrancar esta serie de entrevistas. Muy contento, muy contento. Un gusto conversar contigo como siempre y quisiéramos ir explorando un poco sobre tu carrera. Además de Sobrepeso, también hay un trabajo como solista muy interesante, pero justamente en ese sentido quisiera preguntarte como primera pregunta sobre tus maestros, sobre quiénes han sido las personas que han forjado un poco tu camino en la música, sobre todo en la guitarra, como lo ha sido Carlomagno, Johnny Íñiguez, Jaime Moscoso, entre otros. Cuéntanos un poco sobre esos inicios. Bueno, yo empecé en la música muy chiquito, ¿no? Y el entorno familiar fue, si se puede decir, el primer espacio en donde para mí la música se volvió parte de mi vida, ¿no? Pues en mi casa mi abuela, mi abuelo, mis tíos maternos, todos tocaban algo, ¿no? Mi abuela tocaba el piano, tocaba el violín, mi abuelo eran muy apegados a la música. Entonces creo que eso tuvo mucho que ver. Porque al crecer en un entorno familiar tan nutrido de diferentes instrumentistas, de diferentes instrumentos, en la casa de la abuela había batería, piano, saxo, trompeta, etcétera, ¿no? Y todos los tíos, porque además eran un batallón, eran 9 hermanos y todos tocaban. Entonces tú creces en un entorno así, era todo cotidiano, la música era normal para nosotros. Entonces todas las reuniones familiares se nutrían de toda esta música, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los primeros maestros vienen desde la familia, desde la casa, ¿no? Entonces, todo empieza como muy lúdico, muy de juego, ¿no? Entonces, vos estás como aprendiendo en función de la cotidianidad, sin ninguna exigencia teórica o académica que te digan, bueno, este man, sino es el disfrute por la música. Uh-huh. Pero bueno, yo primero aprendí a tocar el piano de manera completamente autodidacta con la guía de mi tío Pedro en casa. Aprendí a tocar el piano, no me volví un experto. Era algo que me gustaba por la mecánica de mover las manos y de las melodías iban saliendo, pero la guitarra se me vino de manera muy pues natural. En la casa había una guitarra, en la casa de la abuela había piano. Entonces yo iba, la única oportunidad para tocar el piano es cuando ibas donde la abuela. Entonces en casa había una guitarra de nylon, de madera, una guitarra española. Entonces es lo primero que aprendí y es lo que había. Entonces, la cercanía con Carlomagno viene de esta amistad que él tenía con mis tíos, ¿no? Mi tío Pablo, flautista de la Sinfónica, mi tío Pedro, ellos contemporáneos de edad, etcétera. Entonces, yo ingresé a un curso de guitarra popular primero con Carlomagno y con René Duque. Y con ellos aprendo las primeras canciones, pues, ¿no? Entonces era esta la primera que aprendí, si se puede decir, a rasgar, fue la de Leonardo Fabio de... Ella ya me olvidó, ¿no? Entonces la que aprendí a tocar, que era parte del ritmo, aprendías el rasgado, aprendías las posiciones y esto muy mecánico al inicio, ¿no? Y después vino ya todo este aprendizaje un poquito más formal y más académico con Carlomagno, ya de manera completamente individual, a manera de clases privadas. Y ese se te puede decir como la primera experiencia que tienes y que te queda como el primer aprendizaje del instrumento formal, ¿no? Complementariamente, pues había estos cancioneros, que era lo habitual en ese tiempo. Había el famoso Guitarra Fácil, que traía una serie de colecciones de cosas. Entonces, de esas cosas de la vida llegó a mis manos un Guitarra Fácil de los Beatles. Y ahí me enamoré de los Beatles desde chiquito, ¿no? Además porque era cotidiano, sobre todo... mis tíos escuchaban los Beatles, entonces era algo como que más cercano, ¿no? Más cotidiano. Ya cuando pude rasgar Yellow Submarine, yo me sentía muy feliz, ¿no? Muy contento. Para todo esto te hablo, 8, 9 años, estaba muy chiquito todavía.
Y de ahí lo segundo, pues ya la guitarra se volvió el instrumento que más me gustaba. Creo que siempre digo que me encantó ver vibrar las cuerdas, ¿no? Entonces me pasaba horas de mucho más chiquito, ¿no? Jugando así, raspando las cuerdas y veía la vibración de las cuerdas y era ese encantamiento que produce, ¿no? Siempre digo así, hasta que tipo 12, 11, siempre digo, me quedé alucinado viendo un pedazo de madera con cuerdas de metal, sin saber que eso cambiaría mi vida. Entonces, cuando vi que la guitarra eléctrica generaba todos estos sonidos, porque en casa mi vieja oían Santana, Pink Floyd, Zeppelin y bueno, mucha música también de pues muy probablemente de la música del recuerdo y todo lo que sonaba. Cuando sonaba ese instrumento, ese especial, pues yo decía, ¿quién es él? Ese es Carlos Santana, así suena la guitarra, y es una guitarra eléctrica. Y era como, wow. Entonces, era querer tocar la guitarra eléctrica, sin duda, ¿no? Pero para todo esto era chiquito, eran otras épocas, entonces las únicas oportunidades de ver músicos eran los intercolegiales o los conciertos que se organizaban. Nosotros íbamos chiquitos, con permiso, con la empleada que nos llevaba a mí y mis primos. Entonces venían los primeros intercolegiales y ahí le vi tocar. Bueno, primero le vi tocar a Sambo Rodríguez, que me quedé alucinado y todo, pero no era inalcanzable acercarte. Y después, pues ya con el pasar del tiempo, ya yo estaba loco, sabía que había un instrumento que se llama guitarra eléctrica, en el colegio había banda, pero el grupo de la misa y etcétera, pero todavía no estaba para tocar en eso. Pero claro, un vecino mío tenía una guitarra eléctrica, entonces me pasaba las tardes donde él, con el instrumento, pero yo rasgaba, tocaba, etcétera, y ya estábamos oyendo las primeras grabaciones de Supertramp, Queen, AC/DC, etcétera, ¿no? Entonces en ese tiempo era habitual, después de clases, había 2 programas de videoclips. En Ecuavisa, en ese tiempo, el programa se llamaba El Show de Bernard, y simultáneamente en Telecentro, que hoy es TC, había un programa que se llamaba Sintonizando. Entonces te pasabas como cambiando de canal después de la hora del almuerzo. El programa empezaba 1:30 de la tarde y terminaba 2:30 de la tarde, una hora, un segmento de videos. En donde pasaba música de todo, ¿no? Y de pronto pasaba una banda de rock. Era como una cosa que podías hacer. Te pasabas entre cambio y cambio. Entonces algunas bandas conocía y me encantaba ver los solos, hasta que de pronto veo el video de un tipo colgado así, tocando con las 2 manos, así con una sonrisa y gozándola, y me quedé alucinado, embelesado, ¿no? Pero fue tan fuerte la experiencia que me olvidé de ver los créditos de la banda. No. Pero me quedó tan grabada la canción y toda la onda, y pues preguntaba a la gente y todo, y claro, después me enteré que era Van Halen y que era Eddie Van Halen. Entonces, en ese momento para mí fue una revelación. Dije, no, yo voy a ser músico y yo no quiero tocar la guitarra clásica así sentado con un frac, sino quiero tocar como ese señor de ahí. Y ahí empezó, yo creo que ahí empezó. Entonces, con esta ida, el devenir de ir a los intercolegiales y todo, pues le conozco a Jaime Moscoso. Ya estaba un poquito más grande, 13 más o menos. Y él muy amablemente nos llevó a su casa a ver, porque esto fue después de un concierto, nos acercamos a ver, y él tenía pedales y tenía una guitarra, le había hecho el mango como la de Steve Vai, y él mismo le había pintado con aerógrafo unos rayos de una guitarra morada, y era increíble. O sea, era una Hohner originalmente, pero él le cortó, le adecuó y le quedó increíble, y esa era su guitarra, ¿no? Y claro, el band dice, toca, y me la pone así, era alucinado. O sea, era como ver un primer rockstar, si se puede decir, ¿no? Y con sus pedales, y todo. Entonces nos llevó a su casa y entrábamos al cuarto, era así increíble, lleno de pósters de guitarristas, y tenían las guitarras, y me prestó una guitarra, y imagínate, sagrado para nosotros, claro, ¿no? Y pasaba mucho tiempo, siempre lo visitaba continuamente, y pues tocábamos, conversábamos, me contaba cosas, me mostraba que era una escala, aprendí los power chords de rock and roll, entendí que había un efecto que se llamaba distorsión, porque hasta eso en la casa de la abuela había una guitarra eléctrica de mi abuelo, de caja, una Gretsch de caja de los 50s, con un vibrato, pues no sabía que se llamaba trémolo,
yo le conectaba al equipo de música y subía todo el volumen y obviamente saturaba la señal, que es como el primitivo de una distorsión, ¿no? Claro, Pues a la larga eso es una distorsión armónica. Obvio que me comí el equipo de la casa, me comí el radio, porque esa era la manera de conseguir distorsión. Después aprendí y me di cuenta que era un pedal, que eso se llamaba distorsión, era un pedal que generaba el sonido, pero ya no necesitaba subir a tanto volumen. Entonces, todo muy primitivo, muy arcaico, muy de descubrir. Entonces, yo creo que con Jaime fue todo este aprendizaje de la técnica del rock, ¿sí? Muy técnico el Jaime siempre. Empecé a leer, bueno, todo lo que yo aprendía cuando estaba con el Jaime en la casa, yo me quedaba con toda esa retentiva, llegaba a mi casa en la guitarra de nylon a seguirla, ¿no? Para tratar de replicar todo este conocimiento que era boca-oído, visual, ¿no? A veces teníamos conversaciones que eran como clases magistrales, como conversar. Y también me dio mucha música para oír. Entonces, claro, él me dijo, no, este es Eddie Van Halen. Entonces, claro, cuando yo entro al cuarto de él, veo el póster de Eddie Van Halen así, que estaba sonriendo y con su guitarra, y dijo, es ese man. Claro, es Van Halen y todo. Y de ahí fui a una disquería y conseguí el disco que había sido el 1984, que es el disco de donde está Jump y todo, ¿no? Entonces fue una cosa, una revelación sin duda, ¿no? Y creo que el Johnny, bueno, ya fue un poco más grandes, ¿no? Ya para esto de los 15, 16 años, estábamos tocando ya en el colegio. Yo ahí ya me había cambiado al colegio La Salle. Estuve hasta el tercer curso en el Colegio Borja. En el Colegio Borja no había más que creo que el grupo Eucarista, o sea, el grupo de música de la iglesia que tocaba en la misa. En La Salle, cuando llegué, pues de una lo primero que hice es enrolarme en el grupo musical del colegio. Y ya venía tocando un montón, pero no tenía guitarra eléctrica. Yo tuve mi primera guitarra eléctrica ya grande, ¿no? La tuve a los 17 años, ya casi al terminar el colegio. Pero para todo esto, pues en La Salle me prestaban la guitarra, mira, para poder estudiar, etcétera. Y así es como que vino un desarrollo muy interesante ya teniendo el instrumento de primera mano, ¿no? Entonces al Johnny le conocí por el Pablo. Pablo estaba en el Venga Malo y él se cambió también a La Salle, porque era nuestra única manera. Ya al Pablo le conozco por el Caliche, porque el Pablo estuvo en el técnico salesiano, el Carlos estaba en el técnico. Entonces, y por otro lado, cuando le conozco al Johnny, le conozco al Guayo Heredia. Y ahí ya fue como que teníamos el proyecto cercano, pero todavía no tocábamos juntos. Entonces yo, bueno, también en este Inter le conocí a Folo Jara en el colegio. Porque primero tuvimos un grupo con Michelle Guzmán, el Caliche, el Folo, el Andrés Ugalde. Y teníamos un pana que se llamaba Jimmy Aviles que tocaba la batería. Y esa era la banda con el Folo. Solo tocábamos Pink Floyd. Teníamos 13, 14. Era una cosa chistosísima. Se llamaba Sigma el proyecto. Y solo tocábamos Pink Floyd. En todos los intercolegiales y en todo donde podíamos. Nos fuimos a Chors de Lego una vez a tocar. Nos ganamos un disco de plata. Que fue así como creo que sacamos el tercer puesto, cuarto puesto. Pero teníamos un disco ahí de plata. Y era nuestro primer trofeo, ¿no? Tan inocentemente, porque nosotros no pertenecíamos a ningún colegio, fueron muchos colegios, pero nosotros éramos ya teníamos una banda. Y siempre digo, yo arranqué muy chiquito en esto de estar tocando, y tocábamos un montón en intercolegiales, porque paralelamente hacíamos varias bandas. Entonces también era un semillero esa época, y de muchos de los brothers que están tocando hasta ahora empezamos allí y ahí nos conocimos, ¿no? Vasca, Bajo Sueños, todos empezamos ahí en los intercolegiales, ¿no? Entonces en este Inter, cuando le conocí al Folo ya de por sí, cuando era más chamo, era un virtuoso y siempre fue un virtuoso. El oído más educado que conocí, tenía un oído impresionante. Él oía una canción y no le costaba mucho, la tocaba al toque. Y tocábamos Wish You Were Here, tocábamos Hey You, Comfortably Numb, tocábamos una serie de temas de Pink Floyd y nos turnábamos los solos y todo. Soñábamos con replicar el Delicate Sound of Thunder de Pink Floyd, soñábamos con eso. Ese era nuestro sueño, ¿no? Entonces queríamos replicar lo que pasaba en el show. Todos melómanos y fanáticos de Pink Floyd. Pero bueno, ahí le conozco al Pablo y el Pablo
a su vez me presenta a su hermano, que vivía, él no vivía en Cuenca, él vivía en Suiza. Y de pronto vino y creo que tenían el proyecto de venir a vivir al Ecuador, pero no en Cuenca y todo, pero ahí le conozco al Johnny. Y con el Johnny fue un aprendizaje también súper lindo. Yo creo que no fue teórico o técnico. El Johnny a mí me enseñó a entender la música, a escuchar la música, a sentir la música. Porque hasta ese tiempo todo era muy técnico, era muy metalero. Y con Johnny tocábamos blues, tocábamos funk, descubrí tocar reggae, tocamos una serie de ritmos que no eran tan convencionales en la música que oía. O sea, para todo esto yo oía mucho metal, mucho hard rock, metal, heavy metal. Y claro, con el camión... Bueno, antes de eso yo toqué también en un proyecto musical con Fernando Avendaño, con Paul Salazar, Carlos Freire y yo en la guitarra. Pero claro, yo era el más chiquito de todos. Y claro, todo era con permiso. Tenía que llegar antes de las 10. Claro, era un chamo, estaba en el colegio, entonces obvio. Pero al Fernando siempre le agradeceré esto de haber aprendido armonía modal con él y aprendí toda la teoría ya de una manera mucho más concreta, ¿no? Y él me dio ya de entrada que era con partitura, entonces nada, me tocó aprender a leer nota que no tenía no era tan familiar para mí. Y con Fernando aprendí esa parte. Entonces después las partituras se volvían mucho más interesantes porque ya entendía lo que estaba pasando. Y luego vino, bueno, el Johnny me prestó una serie de libros, de Chet Atkins, de Joe Pass, una cosa, y yo ya podía un poco interpretar. Entonces, empecé a entender desde otro punto de vista el instrumento. Y ya me empecé a dar cuenta de cómo el ensamble musical era muy importante, ¿no? Y ahí a través del Johnny tomo contacto con el Guayito. El Guayo ya se conocía con el Caliche, por otro lado, a través del Jaime, sí, que había cercanía, vivían por ahí mismo en el centro. Pero yo ya de entrada llego a tocar con el Guayo. Claro, yo más chico, por siempre digo que el Guayo es mi hermano mayor, es como que él era como mi hermano mayor, me pasaba viendo por la casa y me iba a dejar. Entonces pasábamos horas y él ya venía en su auto, íbamos oyendo esto y me hacía oír esto. Él acababa de venir de New York. Se había ido a trabajar en New York, había estado como unos 2-3 años y se trajo su batería, se trajo sus cosas. Claro, él vino con todo el grunge. El Guayo llegó y nos mostró Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, todo, y entramos en ese mundo. Entramos en toda ese universo sonoro de nuevos compositores donde los solos de guitarra ya no eran la parte primordial de los temas, sino eran más bien las canciones, las letras. Y claro, esa influencia del Guayo fue fuertísima en todos, ¿no? Entonces, bueno, así va pasando el tiempo y con el camión fue esa experiencia. Entonces, claro, el camión hizo un grupo y me llevó a tocar con él en este grupo que se llamaba Mezcla y descubrimos este circuito de tocar en los bares con el camión. Íbamos a tocar en los bares en Cuenca, que tampoco es que es una movida como ahora. Había 2, 1, o sea, con suerte te dejaban cobrar cover. Entonces era una situación atípica, pero ya nos quedó esa de ir a los bares a tocar, que nos dimos cuenta que era divertido y que se podía hacer cosas. Entonces ahí vienen las primeras ideas de armarnos y entonces ya el grupo con Pink Floyd se fue un poco diluyendo, tocábamos en el grupo del colegio y empezaban estos otros proyectos. Entonces tocábamos los covers, entonces armamos nuestro primer ensamble con el Guayo, el Pablo Íñiguez, yo, y nos acompañaba un pana muy bueno que es Gustavo Lucero, que se puso al bajo. No duró mucho su tiempo, pero ya empezamos a ensayar, a tocar y sacábamos covers, pero ya tirábamos un temita nuestro. Ya habíamos compuesto una idea. Entonces con Pablo componíamos alguna cosa y hicimos un temita y lo probábamos. Entonces tocábamos en el bar y de pronto lanzábamos un tema nuestro. Pero Gustavo no duró mucho tiempo, ya para esto estábamos en la universidad, ya nos habíamos graduado del colegio y le conocimos en la universidad, estábamos estudiando biología. Y de allí pues vino todo este cambio y vino Johnny Heredia, que fue el primo del Guayo, que así mismo había venido a Estados Unidos y trajo un bajo negro increíble, un ibanez así increíble, y se suma el Johnny y con él empezamos a trabajar y grabamos con él nuestros 2 primeros temas y empezamos ya a tocar más seguido. Ya era como que se empezó a volver mucho más serio, ¿no? Paralelamente creo que nos influenciaba mucho lo que estaba pasando en Ray Sónica de MTV
Y el grunge y el rock latino ya estaba en un momento de mucha efervescencia. Ya sonaban los Caifanes, sonaba los Tacuba, sonaba Soda, venía toda esta movida, ¿no? Estaba pues Control Machete, todos los 90s en su efervescencia, ¿no? Para momento. Todo esto, entre el 92 hasta el 95, no más, 93 al 95, digamos, que fue esta efervescencia donde empezamos a tocar, pero todavía no nos llevábamos sobrepeso y no teníamos idea que íbamos a terminar teniendo una banda. No era tan ocasional y Cuenca estaba pasando una transición también, hasta que ya en el 95 grabamos estos 2 primeros temas y ahí tuvimos pues el contacto de Germán Piedra y de Cristian Malo. Había el programa Rock Nativo, ya estaba sonando el programa y nos propusieron que pongamos los temas y empecemos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, como todo en nuestra carrera ha sido, bueno, lo peor que nos puede pasar es que nos vaya mal y no hagamos nada. Y de pronto, pues a las 2-3 semanas los temas empezaron a rankearse y la gente empezaba a pedir, etcétera, y ¡boom! Empezó una vorágine de shows, de experiencias, de salir a tocar, de empezar a telonear, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre todo este tiempo se va Johnny. Johnny decide dejar la banda por un tema laboral y entra Lugo. Entonces, con el Lugo ya hicimos el rock nativo. Después el Lugo sale, un periodo corto el que estuvo el Luguito, y ya se consolida el Caliche y se queda para girar todo el rock nativo. Y empezamos a ir roquito, empezamos a salir, etcétera, etcétera. Ya para todo esto botamos la U, ya estábamos ocupadazos, estábamos tocando muy seguido. Ya abrimos a Los Héroes, después vino pues el Día de la Música, empezó a haber esta efervescencia nacional ya. En Quito estaban los Krugs, estaban los Mileto, Guayaquil la Trifulca, estaban los Blaze, pues Mamá Vudú, Cafetera Sub. O sea, era una movida fuerte en el país. Creo que fue un momento donde sintonizó, ¿no? Y Cuenca empieza a dar espacio a los artistas locales. Y claro, vinieron muchas más bandas, ¿no? Los Vasca, empezó a sonar Bajos Sueños, empezó a haber Ático y todas las bandas que pasaron por el catálogo del programa de rock nativo, que tenía una aceptación, y la ciudad empieza a abrir espacios y empieza a ver toda esta movida y el público empieza a alimentarse de todo esto, y Cuenca se convierte en el epicentro de todo lo que está pasando a nivel de música alternativa ecuatoriana, no sé, nacional, rock nacional, ¿sí? Entonces, así es como viene todo este devenir de experiencias hasta lo que logró ser consolidar un contrato discográfico. Era en inicio para 3 álbumes de 6 videos y a raíz de eso se produjo La Ruleta, que nos abrió, claro, todas las puertas, ¿no? El video con Sebastián Corderos, pues vino la película, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que así fue, y la influencia de los maestros siempre, ¿no? Porque no es que dejas de tener contacto, siempre un saludo, un consejo, una pregunta. Bueno, Jaime se va a vivir a los Estados Unidos, ¿no? Él radica en Miami, vive en una ciudad que se llama Vero Beach. He tenido chance de saludarle a veces, mantengo contacto ahora por las redes. Cuando estuve la última vez por la Florida le visité, saludamos, chévere, siempre hay buena onda, ¿no? Entonces eso con el camión, bueno, el camión está entre Suiza y Ecuador, siempre yendo, viniendo. Bueno, y Carlos Magno, que ya no nos acompaña más, pero siempre, bueno, está el cariño, el recuerdo, ¿no? Y René Duque, que siempre ha sido una persona pues cariñosísima y súper buena onda. Y y esta gente que tuvo esta vocación de compartirte el conocimiento, no te olvidas nunca, ¿no? Bueno, he tenido muchos otros maestros en otro contexto, cuando estuve en Argentina, ya, etcétera, estudiando, ¿no? Pero con estas personas aprendiste, ¿no? Entonces te quedan estas primeras lecciones de incorporar el instrumento. ¿En algún punto la gente no quería compartir cierto conocimiento? Había un poco una cierta manera de esconder las cosas, pero creo que tuve más bien muchísima ventaja de estar con las personas correctas, ¿no? Con esto de compartir y ya te digo, o sea, no eran clases de sentarnos y decir, verás, esta es la escala tal, sino era ver, oír, conversar y volar a la casa a replicar todo lo que habías aprendido.
Y la guía, ¿no? Porque pues el Jaime me permitía sacar copias de ciertas partituras, ciertos ejercicios. Entonces ya tenía como una guía y me decía, ve, esta es la partitura, funciona así, esta es una tablatura, mira, funciona así. No era la época de hoy, o sea, no había internet, peor YouTube. Conseguir una partitura o un libro de teoría era un tesoro. Había que tener a alguien que te lo traiga. Y esto que explicabas, el tema de tener estos folletos en donde aprendías a tocar la guitarra, desde algo básico a algo más complejo, también eres de la época de buscar, de necesitar, conseguir revistas en donde se aprendía a tocar la guitarra. Habían varias revistas sobre guitarra. Siempre digo que el entrenamiento auditivo, pues la cátedra que dicto ahora hay una serie de técnicas y todo, ¿no? Pero nuestro entrenamiento auditivo de toda esta generación era play, retrocede, play, retrocede, sección por sección y saca, tag. No había la posibilidad de variar el pitch ni la velocidad, era la grabadora de cassette y retrocede, play, etcétera. Esa era la manera. Entonces tenías que ser muy óptimo con el oído porque a la final la grabadora acababa destrozada y me comí cuantas grabadoras en casa, era una plaga, ¿no? Eso y los cassettes. Mi madre grababa algo, yo me el cassette ya, sobre ese cassette estaba grabado Motley Crue o alguna cosa así, ¿no? Pero esa era la manera en la que aprendías. Pero es también el tema de las revistas, el tema de los Eso amigos. Complementaba, claro. O sea, y además te presto que me prestas. O sea, era un intercambio, no era gratis, no era que te presto. ¿Qué tienes? Entonces sabía que si algún familiar viajaba o algo, tráeme esta revista o tráeme este método. Ya, ni pensar, tráeme un pedal, tráeme un ampli, tráeme una guitarra. Y bueno, para todo esto yo no tenía guitarra. Por eso digo que la digitación y la técnica... Pues la fuerza que desarrollas es porque no tenía eléctrica. Entonces yo siempre estaba en la guitarra de nylon y siempre en guitarras prestadas. Y así fue, esa era la realidad. Y ampli, bueno, al último tuve guitarra. Yo creo que con mucho esfuerzo mi vieja me compró un ampli crate que me lo trajo vía encargo a alguien. Un chiquito de 15 watts, pero ya era un ampli crate que era ya algo de lo común, era algo que estaba bien. Lo segundo que me compré fue mi pedal wah Bad Horsey que tengo hasta el día de hoy, que lo tengo ahí adorando. Ciertas calidades que se aprecian con el tiempo también. Bueno, aquí era muy difícil probar un Marley, no existía, era lo que decía la revista. Entonces, en el review era el pedal de Steve Vai, porque cuando descubrí a Steve Vai a mí me transportó también, ¿no? Siempre era Van Halen, pero cuando entré en el mundo de Steve Vai, entré en un mundo en donde entendí que la guitarra no solo es esto, sino es muchísimas cosas más, y es también la manera en la que actúas en escenario, cómo transmites la música y todo. Y creo que Vai pues me transmitió esa onda, ¿no? Y luego está todas estas influencias que venían, ¿no? Porque son muy extensas, muy diversas. Siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor guitarrista? Uy, no, es imposible, es muy difícil. Claro. Una pregunta complicadísima. Porque puede ser cíclico, puede ser temporal, puede ser lo primero, ¿no? Pues yo, ponte, me he sacado muchos discos de Satriani por puro gusto, pero por un tema personal, de gusto, ¿no? De meloma, ¿no? Porque me gusta cómo toca y cómo hace y todo, pero también hay otros guitarristas que admiro un montón, entonces nunca hay único, ¿no? Pero lo que venía a hacer este material complementario de información venía a ser un tesoro, ¿no? Entonces, tenías el tiempo, ya ni se diga conseguir un video instruccional, ya eso era un tesoro, pues no, era como increíble. Yo la primera vez que vi un video instruccional, que el Jaime tenía algunos, yo no tenía en casa un reproductor de VHS o Betamax, había donde la abuela, entonces era pedirle que te preste, imagínate, era qué vergüenza, es chiquito, te va a prestar, ni cagando te va a prestar. Pero una vez me prestó un VHS de compilado de cosas de MTV que llegaron y había mega, todo adorando, ¿no? Imagínate. Y pedir que te dejen ponerlo así y ponías y el tiempo que tenías, porque después los otros primos querían ver Disney y todo, viendo los videos metaleros. Era una época, tal vez no teníamos más carencias, pero éramos más sencillos. O sea, creo que valorábamos mucho más esas carencias como lo importante que eran, porque no era tan cotidiano como hoy, en donde abres el YouTube, tienes el tutorial, te bajas la partitura y ya está. Y tampoco lo ves como un tesoro, porque está ahí todo el tiempo. Claro.
Claro. Y eso es bien interesante porque hay un famoso comunicador, Ignacio López Vigil, que él habla sobre cómo con la tecnología que tenemos hoy es más fácil crear cosas. Podemos ser más creativos y más recursivos. Y no está pasando. Y no pasa eso. Entonces como la necesidad nos lleva a ser más creativos también. Así es. Esa es una época, creo que muy inocente, muy linda, donde teníamos carencias, pero nos dábamos los modos. ¿Sí? Mira, no tenía una guitarra propia. Si no era la de algún amigo, bueno, el Folo. Siempre recordaré que el Folo su papá le compró una muy buena guitarra, una guitarra ya mejor, y él me dio la suya. O sea, fue como, toma esta para yo tocar con esta, y así estudiamos juntos. O sea, ese nivel de brothers éramos, ¿no? Entonces, no era una guitarra top, pero ya era una eléctrica. Ya era algo que ya te podías conectar y que y además servía. Era lo mejor de ese momento también. Claro, o sea, no era lo más top, pero era, o sea, no tenías mucho que elegir, ¿no? Luego, después ya, claro, con el tiempo y todo, yo creo que mi abuela y mi madre se compadecieron de mí y dijeron, bueno, este man, le vamos a dar una guitarra, o sea, creo que sí. Y fue una suerte porque en ese tiempo tampoco es que... Porque yo sabía que todo lo que encontraba estándar en las tiendas... Hoy en día hay marcas maravillosas, las tiendas están muy bien surtidas, pero en esa época no era eso, ¿no? Yo ya sabía qué marcas había y como ya había visto las revistas, había visto los videos, etcétera. Y vino, me acuerdo, un pana que se llama Fernando Ponce, que tenía su familia en el extranjero, en Nueva York. Y creo que su papá, por negocio, trajo 4 guitarras. Entre esas la que tengo, la Estelita, la Ibanez. Y yo le vi y dije, es de esa. Porque había una blanca muy parecida a la prototipo Joe Satriani, había una Yamaha con un trémolo dorado roja y había una Stratocaster, pero que tenía... esa se compró de Jaime, me acuerdo. Era una Stratocaster que tenía un montón de sellos. Estaba como... pero linda, porque parecía una 52, una Fender 52. Pero yo vi esa Ibanez y es como que fue amor a primera vista. Y no me equivoqué. A la larga es una gran guitarra. La terminó a la larga popularizando Alejandro Markovich de los Caifanes. Se puede ver en el video de afuera. De afuera. Esa guitarra, esa es la Ibanez que yo tengo. Entonces, yo ya no había visto todavía Caifanes. No había entrado en el mundo Markovich, pero ya me la compré. Yo mucho tiempo después me di cuenta que esa era la misma guitarra que tenía Markovich. Pero el rato que llegó esa guitarra, claro, fue un antes y un después, porque eso si antes ya no salía, imagínate cuando llegó el Ibanez, no salía más que a tocar o a ensayar. Me pasaba el día y la tarde después de clase y ya a los conciertos del colegio ya me llevaba la Ibanez. Pues entonces ya las Yamahas del colegio que tocaban Raimundo y todo el mundo, ya se las dejaba y yo ya iba con mi propio instrumento. Entonces ya, eso significó ya un avance en muchísimos aspectos. Y claro, yo también, así como me prestaron, también me tocaba prestar. Se la prestaba al Jaime, se la prestaba al Folo, y así es parte de también. Así o sea que claro. En esa época te compras la guitarra, pero no es solo tuya, es también de los panas. Tenemos, exacto, tenemos una Ibanez. Sí. Hermoso. Algo que también pienso que fue muy importante en esas épocas iniciales es la radio. Totalmente. Radio que escuchabas además de los videos que podías conseguir, épocas de MTV, pero también la radio local que también aportó, y grabar en cassettes y todo el tema que estaba alrededor de ciertas radios que tocaban sobre todo duda. Lo que te resonaba un poco más. Sin duda, yo creo que no solo como músico, sino como público, el estándar musical que existe en Cuenca, en mi generación al menos, era súper alto, porque escuchabas música que en otros lados no se ponía. Y yo me di cuenta de esto cuando me fui de Cuenca. Cuando llegué a Quito a vivir, pues yo aquí es cotidiano que te subas al taxi y el flaco está oyendo Foo Fighters normal. O Héroes, o está oyendo, o sea, o Raise Against the Machine. Y es normal, o sea, es cotidiano, no es nada raro. Y cuando llegas a Quito te das cuenta que Air Supply no dejó de sonar nunca, ¿no? Y hasta el día de hoy. Entonces, nada que ver. O sea, esto del papel, de la influencia de la música que está a la par de lo que está pasando en el mundo,
tiene mucho que ver porque tu cabeza se abre un montón. Uh-huh. Y yo creo que en ese contexto la cultura musical tiene mucho que ver porque formas públicos. Y ese es el objetivo de un medio, ¿no? Sinceramente, es de informar y a su vez darte el conocimiento y el acceso a la alternativa, ¿sí? Hablando de una época en donde tanto las disqueras como los medios elegían qué ibas a oír. Hasta ese tiempo no había quemador de discos, ni había Ares para bajarte los archivos, ni Napster, ni nada. O sea, el internet arrancaba, o sea, no era cotidiano. Uh-huh. Y quien tenía TV Cable era un lujo tener TV Cable o DirecTV o lo que sea, porque el canal internacional entraba solo por cable. Entonces, algún pana que tenía MTV, te pasabas viendo MTV con el man y era caer a ver Raizónica donde el pana que tiene cable, porque no era tan común, no todos tenían cable. No, pues claro. No era cotidiano, no es que no podías, sino no era una cosa que necesitaba, o sea, no estaba tan incorporada. Entonces, sin duda, los medios y la radio en ese sentido fue un impulso impresionante que tuvimos, porque la música se ranqueó en 2-3 semanas de sonar y la gente llamaba a pedir tus canciones. Entonces era así como, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento ocurrió? Claro. Entonces, es una cosa especial, ¿no? Y súper motivadora. O sea, ya cuando la sensación de escuchar tu canción en la radio cotidiana cuando estás en el carro, me acuerdo íbamos con el guayo, volvíamos de algo y ¡tran! Sonó la canción en la rotación normal, ¿no? Y era así como que fue una felicidad, una alegría que fue muy bonita, ¿no? No es que lloramos ni nos abrazamos, pero fue así como, wow, qué bacán. O sea, no es lo logramos, ¿no? Sino fue así como, loco, nuestra canción está sonando y sí están poniendo, qué bacán y todo. Y de pronto, claro, ya llegabas a la U o llegabas a algún lado y todo el mundo, oye, es chévere su canción, qué buena onda, oye, qué bonita letra, etcétera, etcétera. Y vos dices, wow, qué bacán. Y es algo que debe haber pasado varias veces, además. Claro, o sea, pero primero, te hablo de la primera, ¿no? Claro, la primera vez. Rock nativo y claro, luego sí, la ruleta. Sin duda. Y esta onda de compartir esa emoción, ¿no? Porque pues tampoco es que éramos ingenieros ni productores, o sea, era llegar al estudio y lo que más o menos teníamos claro, pues donde Pablito González que íbamos y Pablito también, un poco a su manera, pues él venía de otro género, de otra historia, y él hacía un poco lo que estaba a su alcance, ¿no? No es que estábamos hablando de que íbamos a Abbey Road y tenías ya toda una industria ahí sonando que tenía muy claro, no, es lo que había. Estábamos en Cuenca en el 93, 94, y empezando una carrera que no sabíamos si iba a ser una carrera, nunca entendimos qué mismo era, ¿no? Entonces también había que, no venía con manual. Tal vez solamente vivía el mito de lo que leías en las revistas o en lo que veías por la tele y como que te sentías a la misma sintonía. Y tiene que ver mucho también en ese sentido, creo que la onda de la radio, porque la música que estás oyendo es parte de la banda sonora de donde estás. Y eso es lo que estaba pasando en la tele. Entonces era como que wow, o sea, eso es lo que está pasando. Entonces, toda esta influencia también tuvo mucho que ver, porque el rock latino en ese momento se consolidaba fuertísimo. Y Raizónica creo que fue como, ese era el noticiero del rock en español. Entonces ahí empezaste a ver que había Molotov, Control Machete, ya te enterabas que había Monterrey, que es diferente del DF, y de Monterrey venían todas estas bandas y creo que en Cuenca pegó muchísimo esta influencia mexicana. Uh-huh. Sin duda Soda estaba ya haciendo el Sueño Estéreo en esa época, imagínate, claro. Estaban por separarse ya cuando arrancaba. Molotov, Los Tacubas, Aterciopelados de Colombia. Bueno, en Chile ya no solamente Los Prisioneros, ya estaban Los Tres, estaba Jorge González Solista, Los Paralamas de Brasil, de Venezuela estaban los... Ay, se me fue el nombre este rato. Pero había como un mapa ya latino, ¿no? Y nosotros soñábamos con estar en ese mapa. Y esa era la motivación, ¿no? Sin duda. Así es, pero también hay, como decías previamente, como no había un manual. No había un manual y ¿tú crees que las revistas, los medios internacionales, de alguna manera mostraban un mapa un poco ficticio sobre el camino hacia la fama? O
o esto pudo haber hecho daño en las expectativas de algunos músicos. No, no creo. Eran otros tiempos. Yo creo que más bien fomentaba ese sueño. Y en la realidad gringa es así. O sea, pues, tiene mucha gente que vivía en un pueblito chiquito y su sueño era ir a Los Ángeles a buscar suerte. Y muchos de los grandes artistas que conoces pues dormían en la cajuela de la buseta y comían la comida que desechaban en McDonald's y buscándose una oportunidad. Y así es. Para nosotros el rato que esto dejó de ser un hobby y se volvió una profesión fue cuando nos dimos cuenta que la gente pedía nuestras canciones. O sea, y dijimos, hijo de madre. O sea, esto no creo que es de chiste. O sea, está pasando algo. Entonces, y además, haber teloneado y empezar a telonear un concierto internacional es como que entras en un circuito, entras en un momento. Y después empiezas a viajar dentro de tu propio país, que nunca nos imaginamos siquiera. Nuestro primer show afuera fue en Loja. Y teniendo en cuenta que hay ciertos regionalismos. No, nada que ver. Más bien llegamos en un momento bien bonito. Tanto así que de ahí nos quedamos en Vilcabamba. Pues estábamos emocionadísimos. Pegamos un fin de semana mágico. Y volvimos flotando. O sea, era así. Led Zeppelin nos creíamos. O sea, nuestro primer vuelo de avión a Quito. Con todos los instrumentos. A grabar. Perdón, a tocar. Y esto era auspiciado por la o sea, es que son varias circunstancias. Yo creo que cuando hicimos los primeros demos y se empezó a popularizar, empezó a abrir puertas. Uh-huh. Entonces creo que la gestión en ese inicio de manejo que hizo el Cristian y Germán fue clave también. Uh-huh. Con el apoyo además de toda la radio, todos, o sea, fue una cosa que movilizó y visibilizó una movida, sin duda. Porque no solo éramos nosotros, estaban muchas más bandas también que fueron parte de un compilatorio que abrió puertas para todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso nos llevó de un lado a tocar en otros lados. Ya ir a tocar en Quito, imagínate, ya era como... O sea, en ese tiempo no es como ahora, que te pegas 6, 7 horas en un carro y llegas, ¿no? Habían 13 horas en buseta. La primera vez era en buseta. Y creo que la primera invitación fue la invitación a tocar con la Radio Planeta. Pero teníamos que llegar por nuestros propios medios. No había avión. Pero eso después ya nos llevó a otro lado. Ya empezamos a sonar en otra radio. Ya empezó a abrirse un mercado. Ya, así, igual. Nuestro primer contacto con los Mileto, que nunca nos olvidamos, que fue así una cosa como... ¿Qué fue, ve? Ustedes han sido el sobrepeso. Ve, ustedes han sido los Mileto. Y fue así como... Una cosa muy, muy chistosa, ¿no? Increíble. Y son cosas históricas, si se puede decir, porque a la larga, pues amistades, tanto así que los Mileto vinieron acá, Paul tiene una hija que acá, Paul que en paz descanse, y los Mileto les quiero un montón la gente, hicimos un montón de shows juntos, giras, uh-huh. Igual los Crooks, o sea, era un tema interesante, y vino esta metodología de autoapoyo, ¿no? O sea, te traemos, te acolitamos, yo voy, me acolitas, y así fuimos formando una movida, ¿no? Así íbamos construyendo alianzas, no había otra más. Después es que vino el sello, ya te firma el sello y ya empezaba. Pero era otra época, sin duda. Sí, yo te digo esto porque recientemente conversando con Neoma, por ejemplo, o también Pedro Bonfín de Lola Boom, ellos están metiendo un poco metiéndose en el discurso de que ser músico es como cualquier otra profesión. Y que, ¿por qué no pensar en que en el futuro podrías ser músico y tener seguro médico, tener un montón de cosas que otras profesiones tienen? Entonces, hay un camino, ves un camino que podría irse por ahí. Estás alineado en una lucha que ya debería ser una realidad legal, en donde haya un respaldo y un soporte que no deberían ni siquiera ser objeto de una protesta. Esto debería estar ya instaurado y instituido y entendido, pero que no ha cambiado nada desde que nosotros empezamos y no se diga antes, ¿sí? O sea, sigue estando vigente. La incorporación de la profesión de un artista en nuestra sociedad
ha tenido un avance chiquito, porque hoy en día te puedes licenciar, te puedes titular y que la ley reconoce tu título, pero a nivel de estructura gubernamental, social y de gestión de industria todavía falta muchísimo. O sea, basta ver que un artista no tiene una protección estatal, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro Neuma, es verdad, y de hecho vi todo el tema de San Pedro Bonfim, como es su nick. Sí. Me parece muy, muy prudente y muy acertado lo que él propone, que es creo que el sentir de todos, ¿no? Y pues las palabras con las que él menciona y saca a relucir el tema son las apropiadas, porque hablan de una realidad, sin duda. Pero a mí, viéndolo en el contexto, me parece triste que tengamos que estar en estas luchas cuando el mismo Estado tendría que entender que estos pedidos no son ruegos, son derechos sociales como tiene cualquier otro profesional. Tienes derecho a la seguridad social, tienes derecho a una jubilación digna, tienes derecho son derechos que están instituidos en nuestra Constitución. Entonces hay una falla, hay un vacío allí en donde el artista nunca estuvo contemplado. Muchos dicen es culpa del mismo artista. Puede ser, pero para eso están las voces. Los artistas pues tenemos esta posibilidad de movilizar, porque tenemos un público que está detrás. Entonces yo creo que está bien comunicar todas estas luchas, pero que, vuelvo y repito, desde mi punto de vista no deberían ocurrir, porque deberían estar ya resueltas. Ya deberíamos como Estado entender. Pero no te creas que en el primer mundo es diferente, es igual de parecido. Así es, y eso es bien interesante, que estando en otros países, en otros lados donde he tenido la suerte de poder estar, tenemos las mismas carencias, las mismas desigualdades sociales. Así es. Y tal vez hay que trabajar muchísimo mundialmente para esto, ¿no? Países donde no hay industria tan establecida como el nuestro, siempre van a adolecer de toda la estructura, ¿no? Se toca ser súper creativo. No te digan en la época cuando nosotros empezamos, ahí estaban dominando los sellos discográficos, todo. Entonces la estructura de la industria estaba polarizada, controlada y completamente unilateral. Hoy en día el independiente tiene acceso a una plataforma en donde puede publicar su música. Entonces eso abrió un abanico de contenidos y puedes ya publicar tu música sin necesidad de una audición, de un sello, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí más bien ahorita la lucha es tal vez porque estés en un playlist de preferencia, porque tengas un promotor que te meta en un festival, porque tu música siga sonando. Y un poco se ha diversificado también la preferencia de la gente, ¿no? La gente prefiere oír esto, un podcast, prefiere oír una conversación, prefiere oír una opinión, y ya sintoniza la música en función de su preferencia. Entonces yo creo que las mecánicas han cambiado. Tienen mucho que ver también cómo la industria ahorita está dando un giro completamente diferente. Ya no vendes discos, vendes fechas. El disco ya es un artilugio básicamente de artesanía, que es un objeto que vendes en el show, pero ya no vives de vender copias. Hoy tienes que tocar, o monetizar, o hacer un token, o estar en el podcast, o etcétera, ¿no? O sea, cambió completamente el sentido. Claro, el tema de las plataformas de música, que siempre polémicas también por el tema de regalías para los músicos, que favorecen generalmente tratos millonarios versus los músicos emergentes, que a veces les puede costar un montón ser parte de las listas que mencionabas o tener lugares de relevancia. Es un reto. La industria encontró una manera de estar presente digitalmente y pone nuevamente al músico contra las cuerdas. Claro. Al último, al final de la cadena. Claro, monetizándolos. Hay un buen post de Steve Lukather, de Toto, que básicamente pues retiró su catálogo y dijo, no, yo no pongo acá. Y hay toda una tendencia a retirar los catálogos de los contenidos de las plataformas, justamente por esto, porque hay recaudaciones que son completamente irrisorias versus la calidad de producto que hay de inversión para generarlas. Principalmente es eso. Y claro, el tarifario que tienes pasa por una serie de filtros que lo que le queda al artista, al creador, al creativo, pues no tiene sentido. Entonces, claro, como dices, la industria nunca pierde. Se quedó como siempre en las aristas donde factura. Claro. Y solo hay espacio para los mainstreams, ¿no? Y hubo un momento muy interesante en el 2007,
Radiohead lanza este álbum Y vos podías pagarles en ese tiempo es un penique, porque claro, ellos están en Inglaterra, o o no, un penique. no, nada. Ah, no, era había de el nada. Si vos querías, te descargabas gratis. a lo que quieras. A lo que quieras o consideres. Ujú. Y tuvieron más éxito que vendiéndolo en Apple Music o en cualquier otra plataforma, porque se vendía digital. Son los Claro. primeros inicios de la industria de la Rainbows. venta digital. Y este fue un momento muy interesante porque parecía que los músicos iban a tener la sartén por el mango en ese momento. La industria tembló con este ejemplo. Dijo, bueno, somos Radiohead, no necesitamos la plata ya en este punto, estaban muy bien. Pero la industria más bien encuentra cómo meterlos a todos de nuevo en la ola digital. ¿Y cómo encuentra eso? Y fue un Eliminando momento las perdido. tiendas. Eliminando las tiendas. Ujú. Todavía hay. Claro. Pero ya no necesitas tener la música físicamente porque la puedes escuchar aquí. La portabilidad cambió y le mató a la industria de la producción discográfica. Ujú. Además es tan chistoso porque siempre digo, esto les digo a los chicos, a los alumnos, es mi deber mostrarles un estándar de producción y vemos el mejor micrófono, el mejor convertor, la consola, etcétera. Se invierte un montón en la cadena electroacústica para tener un rango dinámico amplísimo, una carga de frecuencias, el diseño del panorama estéreo, hoy en día Atmos, todo, para que lo escuches aquí en MP3 con un audífono berreta y esa sea el final de la música. Ujú. ¿Sí? O, bueno, la popularidad que tiene mucha gente del vinilo, que ese es un formato romántico, yo no lo cuestiono, y está bien, y quien le gusta el vinilo está lindo, y está chévere, y si eres feliz, sé feliz. Aunque haya vuelto. No, está bien, es de preferencia y hay toda una subcultura de producción del vinilo como per se, volver más bien a la venta de copias, Así es. pero es muy difícil. Además, O sea, es un caro. formato, o sea, llévate tu caja de vinilos. Acá Así tienes es. todo tu catálogo en un programa con un usuario. Entonces, esa es la manera en la que la industria le dio la vuelta a la tienda virtual de música. ¿Cuál es el formato no pirateable? El show. Es por eso el gran despliegue y desarrollo que tiene la industria del entretenimiento de espectáculos. Si vos te pones a ver en los últimos 5 años, a raíz de la pandemia, el desarrollo, es como que la gente salió desaforada a ver shows en vivo y las bandas salieron de gira. Es tocar en vivo hoy en día. Ese es el negocio, porque es el formato no pirateable. Es la cercanía, es la creación del vínculo con el artista, entre el público, de estar en el show. Entonces, eso cambió y agarró y le dio así una oportunidad a todo, porque en el show se vuelve también una movilidad de un montón de economías, ¿no? La producción de un concierto es una cadena de valor que se sustenta con una serie de elementos. Desde la señora que te vende el pincho en la calle cuando estás haciendo la cola para entrar al concierto, pasando por el man del escenario, el man que pone que limpia las alfombras. Esa es una cadena de valor, moviliza mucha economía. Ujú. No se diga, ahorita va a haber un show acá internacional y obviamente van a venir de varias ciudades. Eso moviliza hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si es que socialmente se le viera con ese objetivo o con ese ojo a los eventos de entretenimiento, por toda la economía que movilizan, loco, tuviéramos espectáculos cada semana acá. Y esa es la lucha ahorita, de que la gente pueda visibilizar que la cadena de valor detrás de un evento de entretenimiento, no sería entretenimiento, di vos que es un festival de otra arte, o haz un congreso, mira todo lo que se moviliza económicamente. Inyectas capital, movilizas, no se diga una fiesta popular en donde la gente viene a pasar acá a hacer turismo. Por eso el turismo es la segunda industria, es el segundo rubro que sostiene nuestro país, después del petróleo. Después está el camarón, tercero es el camarón, me parece. Ahora hablando Somos un país sobre- turístico, entonces, imagínate Claro. lo que es la industria del entretenimiento detrás, ¿no? Así es, ahora hablando de estas industrias que se mueven, Industrias creativas. industrias creativas. Ahora tiene ese bello nombre. Es muy importante su difusión y tú has sido parte de 2 programas muy importantes de Expresarte, que expuso muchos músicos a nivel nacional en televisión, que daba a la gente, mostraba a su gente, y Epicentro Arte en Vivo,
que también es un proyecto que todavía se mantiene y que, por supuesto, aporta muchísimo en temas de difusión. En el 2010 empezó este boom indie ecuatoriano, que disfrutamos mucho también, de muchas estéticas, muchos mensajes. Varios de los músicos que aparecieron en esta época aún están hoy. Uh-huh. Y me parece muy importante que todavía tengamos la necesidad de exponerlos, de mostrar a la gente que la música que se hizo, que está antes y que se sigue haciendo, todavía está, y invitar a la gente siempre a escuchar nuestra propia música desde cualquier lugar, ¿no? Desde cualquier perspectiva. Entonces, cuéntanos un poco sobre el proyecto de Epicentro, que es el que todavía lideras y el que planeas seguir construyendo. Bueno, Epicentro es un proyecto que se construye desde la primera experiencia de hacer televisión, que fue Expresarte, que era el programa de arte y cultura estatal, que generó 3 temporadas con una cantidad aproximada de más de 300 programas al aire en cadena nacional. Y que nos dio un aprendizaje maravilloso, y a mí como productor me da un primer contacto con mi país. Yo estuve estudiando fuera, y al regresar al Ecuador empiezo a dar clases en la universidad, y enseguida me llaman de este proyecto. Y esto me permitió poner en práctica esta parte que me apasiona siempre del registro en vivo, ¿no? Siempre he sido un fanático del vivo, y ya viendo componente audiovisual, la premisa era levantar estándares de producción, sin duda. No se hacía este tipo de mecánica de poner audio directo con imagen en televisión, no existía. Creo que el haberse apropiado de ese espacio y el haberle reingeniereado de una manera más hacia un lado cultural real, y permitió mostrar y visibilizar a una serie de artistas que no hubieran tenido oportunidad en televisión, nunca, por una serie de contextos, empezando porque las grabaciones no estaban al nivel para tocarse en TV, porque venían de diferentes calidades, etcétera. Entonces, el hecho de homologar la puesta de sonido en vivo le abrió un espacio increíble. Entonces, Epicentro viene de... Ya como habíamos hecho este proyecto, vino como la idea de que, ok, ¿por qué no creamos una plataforma que nos permita adentrarnos en la cercanía que podríamos mostrar al tener un artista mucho más cerca, en un espacio ya más bien controlado, con un público chiquito, en donde el artista tiene la posibilidad de mostrarse mucho más íntimo, mucho más en confianza, ¿no? En complicidad, se podría decir, ¿no? Entonces, lo que empezó como un experimento, porque claro, después de haber trabajado con este proyecto del Estado, nos quedamos un tiempo en un gap, porque nos habíamos dado cuenta que nos dedicamos 3 años a trabajar este proyecto de cabeza, y ya no admitíamos hacer proyectos porque el tiempo no nos daba. Entonces, básicamente eso nos pasó la cuenta de haber estado como fuera del mercado por un tiempo. Y decimos, bueno, produzcamos unos clips aquí en el estudio, empecemos a soltarlos para mostrar lo que sabemos hacer. Porque además en el estudio pues teníamos al director de fotografía, que ya trabajó, todo el equipo técnico eran los asistentes que teníamos, y teníamos un poco ya el know-how de haber, o sea, es decir, el conocimiento y toda esta puesta en acción que ya la teníamos clarísima, y de pronto hacerlo en una sola locación nos permitía mostrar tanto las instalaciones como la capacidad de producción. Y lo que empezó siendo un experimento empezó a ser más cotidiano, empezamos ya a planificar, y de pronto teníamos ya en agenda grabaciones bimensuales con una serie de artistas, pero con el objetivo de ir creando plataforma de contenido. Lo migramos a YouTube porque ya no teníamos la TV, y el canal se empezó a volver el espacio de difusión en donde manejábamos un estreno, estamos manejando un estreno semanal. Sí, la nueva temporada arranca ahora el 2025, después de 5 años de no haber producido nada.
La pandemia nos cortó cualquier posibilidad de continuar. El proyecto se mantuvo hasta básicamente diciembre del 2019. Íbamos a volver a grabar en marzo y después nos encerraron y vimos como cada auspiciante tomó el teléfono y dijo, ya no estoy, y el proyecto obviamente se detuvo. Hoy hemos decidido retomar, tenemos material de archivo un montón, que va a ser la primera fase de esta temporada. Queremos cerrar la temporada que quedó abierta y seguir alimentando la plataforma con nuevos contenidos, Dios mediante, a partir del segundo semestre de este año. Ese es un poco el plan, nuestro plan de reactivación. El estudio ya no lo vamos a hacer en esa casa, ya no la tenemos. Pues también a nosotros nos pasó factura toda la crisis económica que nos dejó la pandemia. Así que tenemos otros espacios. Lo cual también nos abre un frente súper chévere porque nos permite movernos. Ya no estamos atados a una sola locación. Uh-huh. Pero sí vamos a mantener los elementos de cercanía. O sea, los elementos distintivos de este proyecto es poderte mostrar al artista en un plano mucho más cercano. No va a ser un encuentro en el estudio, nunca lo pensamos así. A pesar de que era nuestro estudio, pero nuestro estudio era una sala, entonces era divertido. Entonces creo que podemos encontrar espacios mucho más bonitos, lo cual nos va a abrir puertas. Uh-huh. Nos permite descentralizar el lugar de grabación, porque siempre estaba en Quito, así que podemos movernos. Hemos encontrado varios frentes interesantes que le pueden dar un nuevo contexto. Empezamos con el proyecto ya, porque hay mucho contenido. Decidimos hacer un concierto con público, que se llamó Epicentro Afuera, que lo hicimos en un local de eventos que se llama La Ideal, que nos fue chévere y pudimos traer bandas en vivo con público, lo cual fue súper lindo, que fue diferente de tener ese público cercano, ¿no? Ya con público en un show nos permitió mostrar otra cara del evento y que fue chévere. Entonces, con esa experiencia nos queda muy claro que el proyecto puede pasar a un contexto más de este tipo, ¿no? Renato, también quisiéramos topar el tema de tu aporte en bandas sonoras para películas. Ya habían participado como Sobrepeso en una de las mejores películas del Ecuador, Ratas, Ratones y Rateros, de Sebastián Cordero, y también has hecho un aporte personal en Qué tan lejos, de Tania Hermida. Cuéntanos un poco esta faceta de crear música para películas. Bueno, yo soy un fanático del cine. Siempre me ha gustado el cine. Creo que es de las artes. Si no hubiera sido músico, hubiera sido cineasta, sin duda. Pero más que eso, pues soy un apasionado de Stanley Kubrick. Soy un fan de las películas de Kubrick. Excelente. Y de ahí me viene mucho esto de... Cuando vi Odisea del Espacio 2001, me impresionó mucho la música de Ligeti, que él usa allí, ¿no? Es espectacular. Giorgio Ligeti. Y después en mi maestría tuve la suerte de estudiar justo una obra de Ligeti, justamente, y ahí entendí lo fascinante que es, porque la música de Ligeti es microtonal en muchos casos, atonal en otros, dodecafónica, tiene de todo, ¿no? Entonces ahí entendí por qué Kubrick le gustó siempre la música de Ligeti, y aparte de eso la función que tiene la música en el ámbito cinematográfico, ¿no? Yo creo que en la producción audiovisual, como su nombre lo indica, no es ni solo lo visual ni solo lo sonoro, es un conjunto que se amalgama y que produce en el espectador todo esta sensación, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de la música para películas, aparte de las bandas sonoras, de toda la sonorización de efectos y full-lays y todo, la música pasa a tener un contexto que, aparte de lo que la película ocasiona, genera un culto, ¿no? Entonces, evocamos, ponte lo más común, si escuchas la intro de Star Wars, vos enseguida piensas en todo lo que la película te deja, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho el efecto que tienen estos como ganchos, ¿no? Los norteamericanos le dicen hooks. Estos hooks o estos leitmotivs que se generan en las películas, ¿no? La historia de las bandas sonoras es reciente, y de hecho el desarrollo del rubro en donde estoy yo, del audio, viene de la mano del cine, ¿no? Las primeras películas en el cine eran mudas, pero venían con un músico que tocaba la partitura
que venía y las ocurría en vivo. Y había todos estos fake books que además eran libros que tenían canciones preescritas que se usaban en diferentes contextos, y esa era la manera en la que el cine se volvió popular, porque hasta ese punto, antes de las primeras películas de los hermanos Méliès y todo, no había muchos espacios de divertimento masivos, salvo la ópera, los conciertos en vivo, el teatro, etcétera, pero no era popular. El cine creo que viene a ser una de las primeras industrias masivas de consumo que cambian de esa manera, y todo el desarrollo del audio, el ecualizador, todo vino de la necesidad de mejorar la resolución de los micrófonos en los rodajes. El ecualizador lo que hace es quitar o poner cosas para mejorar la calidad de la inteligibilidad de los textos, que es lo que pasaba, ¿no? La primera película que tiene sincro de audio se llama El músico de jazz, que es de 1922, si es que no me estoy mal la fecha. Entonces, mira, todo esto después vino la música en directo, filmaban con el actor hablando y la orquesta tocando, de tal manera que si se equivocaba el músico o el actor, había que hacer todo de nuevo porque no había más canales, y vino también toda la grabación multicanal. O sea, ha venido desde ese lado. Pero no sean, siempre digo, no le vean como el que te salva de hacer el deber. Más bien, utilízala para que puedas tener tiempo de investigar, de leer y de crear. Haz que la inteligencia artificial te haga la lista de las compras, que te responda el correo, que te solucione las situaciones en donde la cotidianidad necesita de tu atención, para que tengas ese tiempo para invertirlo en creatividad. Creo que ese es un uso súper rico y constructivo, ¿no? Hablando de creatividad, justamente, tu lado de producción musical es muy importante en las bandas con las que has colaborado. Cuéntanos un poco más sobre eso. Verde 70, has colaborado con varias bandas. Cuéntanos cómo ha sido esa labor. Bueno, yo después de ser guitarrista soy productor, sin duda. Es algo que yo me enamoré del estudio de grabación cuando entré a un estudio por primera vez. O sea, me pareció el templo sagrado en donde puedo plasmar las ideas que tengo en la cabeza, y escucharlas me ayuda muchísimo a contextualizar hacia dónde quiero llevar un tema. Y creo que la creatividad en el estudio es algo que un músico lo tiene incorporado intrínsecamente, pero muchos no la descubren. Yo agradezco esta posibilidad de haber podido formarme en ese espacio, porque eso me ayudó en mi carrera, tanto en la parte creativa como en la parte de la ejecución de las cosas. Siempre me gustaron las metodologías, eso ya fue un extra de los estudios, pero siempre me gustó entender cómo se hacen los procesos, y de hecho me especialicé en esa área, ¿no? En el diseño de producción discográfica inicialmente, pero esto me ha abierto muchas puertas, tanto para el vivo, en TV, para cine, para etcétera. Y creo que ahí radica mucho esto de aplicar el que la producción no funciona como una fábrica de productos en donde están todos pasando y le vas poniendo un sello y salen. Cada producción es, si la abarcas desde la naturalidad, desde la identidad que tiene, te permite verla en un contexto y poder planear una metodología específica en función de los objetivos que quieres cumplir, hacia dónde la quieres llevar, porque la industria es muy amplia. Sí, la industria del entretenimiento es súper extensa, entonces profesionalizar un proceso de desarrollo te da un montón, pero más que nada la idea de especializarlo en la metodología te permite tener éxito, ahorras tiempo, recursos, y puedes lograr objetivos mucho más a corto y mediano plazo que estar entrando con la misma metodología para todos, ¿no? Siempre estoy convencido de eso, y me apasiona muchísimo el tema. Y ha habido muchas experiencias, Los Verdes del Darío Castro, hemos tenido siempre tengo número uno hits, y logro los número unos en rankings, que es parte de tu currículum, si se podría decir, pero siempre son una consecuencia, no es que trabajo para eso, ¿no? Las nominaciones también, o el Grammy, o lo que sea, no es que trabajas en función de eso, yo creo que esos son agregados, pero la idea es que estos espacios en donde estás creando, porque es creativo también, logren que el producto musical que vas a tener pueda llegar a la mayor cantidad de personas. El oído de un productor hace eso. Trata de ponerse en el contexto del tipo que no sabe de música
y que le encuentra preferencia a tu trabajo. ¿Y cómo ocurre eso? Porque en la música es simple. Si algo no te gusta, vos cambias de canción y listo. O cambias de emisora o lo que sea. Y no te pones a pensar las horas que se pasó el ingeniero editando, etcétera, o el editor. Ya no es necesario. Básicamente, si te gusta o no te gusta. Y para eso trabajas, para que la gente le guste y se quede. Así es. Renato, ha sido increíble conversar contigo, como Gracias. siempre, amigo querido. Tu transitar en la música y en el arte es muy importante y esperemos que siga, que ese camino Gracias, siga. hermano. Así que estaremos siempre pendientes de todo lo que haces. También Muchas gracias. que continúes siendo la inspiración que eres para todos los artistas y músicos que te escuchamos. Gracias, hermano. Y que te admiramos también. Así que gracias por todo lo que nos has comentado. Nosotros todavía queremos escuchar un poco más sobre ti. Justamente vamos a escucharte en acción, ejecutando uno de los instrumentos que tanto quieres, como es la guitarra. Claro Así que que sí. Gracias de disfrutarlo. invitación. Este año cumplo medio siglo, así que ha sido un año de muchos encuentros y muchas reflexiones, pero pues agradezco seguir estando en este camino todavía, ¿no? Así es. Y Muchas con gracias. Sobrepeso igual este año son 30 años de la banda, o sea, son muchas cosas. 2025 viene con asteroide, viene con todo. Con todo el impacto. Sí. Gracias, Darío. Gracias Sí, la gracias, invitación. Renato. Nuevamente ahora vamos a disfrutar de tu música, Renato. Gracias, brother. Con mucho gusto. Vamos a interpretar unos temitas ahí. La guitarra tiene un nombre especial. Oyuki. Oyuki es una de las 3 que tienes, De las ¿no? japonesas, sí. Exacto. Sí, Ahora sí. quisiéramos escucharte en acción un poco. Conversábamos previamente sobre el tema Tiembla, que tiene una especie de intro que se llama Gandhi. Y conversábamos alguna vez con un amigo sobre este tema que está dividido en el álbum. ¿Y por qué decidieron dividirlo para la ruleta? Bueno, la razón real es que ese tema le pertenece a un proyecto anterior que tenemos, que se llama La Tremenda Banda, que es una banda que está compuesta por Juan Andrés González en el teclado, estaba el Choquilla Durán en la percusión, Carlos Guzmán en el bajo, Eduardo Heredia en la batería, yo en la guitarra y mi tío Pablo en la flauta. Y este tema le pertenece, este tema lo compuse en ese proyecto. Entonces queríamos tenerlo en el disco como un preámbulo porque ese tema lo compuse en honor a Mahatma Gandhi. Por eso en este contexto lo irónico es que la India también tiene una división entre los que tienen más un lado más árabe y los más hindúes, etcétera. Entonces, de alguna manera quisimos darle ese contexto y por eso se llama Gandhi, ¿no? Entonces, básicamente es como... Entonces, este era el riff y detrás había una percusión que es como simulando la tabla hindú. Entonces, viene y está en la misma tonalidad de Tiembla y comparten el modo que es el armónico menor. Entonces básicamente el riff de Tiembla es y Gandhi está como y Tiembla hace y el contexto del verso que tiene este riff. El coro. Como que cambia la tonalidad de la mayor. Y el solo, que es blues básicamente, porque es una... esta escala.
Ese es el contexto de las dos. Entonces Gandhi y Tiembla se juntan por eso, pero son dos canciones diferentes. En vivo las tocamos juntas porque están en el mismo contexto. Para replicar un poquito lo del disco, es decir, es como una parte complementaria, pero tiene otro nombre. Es decir, esa idea, el primer movimiento se llama Gandhi y el segundo movimiento se llama Tiembla. Sí, yo creo que en la ruleta el contexto viene mucho... un poco más atrás, ¿no? Siempre el primer disco de una banda es el producto de la composición de un montón de cosas que han sido compuestas en diferentes tiempos que se confabulan en una primera placa, ¿no? Entonces es material que se compone sin presión, sin necesidad de dar un concepto, un contexto. Por eso se llama la ruleta, porque el disco es muy extenso en géneros, ¿no? La ruleta hay cosas como la flora y la fauna, por ejemplo, que es... que es más funk, o está, por ejemplo, el raza, que es... tiene como de diferentes, está la mujer anima, que está el ascensor, y el coro, que es el ascensor, que siempre digo tiene mucho que ver con el Dínamo de Soda. Ya estábamos locos con el Dínamo de Soda. Entonces es mi primavera cero. Claro. Digamos que este es mi primavera cero. ¿Sí? Entonces tiene como mucho de ese contexto. El Anorexia es un disco que viene posteriori. Empieza a componerse algunos temas con el Caliche. El Caliche sale, vuelve Lugo, entra el Lugo con otras influencias, etc. Pero paralelamente en ese momento sonaba mucho Limp Bizkit. Hay mucho Rage Against the Machine en ese disco. Hay creo que mucho de Korn. Por ejemplo, el vicio, que es... para el verso, y en el coro hace... que es con Wah, es muy Morelo, muy Rage. Y el coro... hace wow, wow. Entonces sí tiene como una amalgama de diferentes cosas, las influencias, ¿no? Ese disco estuvo obviamente compuesto en un tiempo más corto que el de la ruleta. El Sangre con Sangre, este tiene también esta onda de que Metallica después del disco negro como que cayó en el celo del grunge, se cortaron el pelo y todo, entonces empezaron a hacer como temas en un contexto mucho más tranquilo, y de pronto este tema, el Sangre con Sangre, evoca ese feeling entre grunge y metal, pero tiene como este acento, ¿no? Está también el raposo, porque esto de aquí, el tritono que estamos usando aquí, es muy Korn, muy Limp Bizkit, de Nuki. Tiene mucho de eso. Y de hecho, en el primer disco yo grabo con amplificadores Marshall. Uso un JSM 900 y acá usé un Mesa Boogie, o sea, cambió completamente la línea, ¿no? El uno muy británico y el otro Mesa Boogie muy Los Ángeles, ¿no? Muy gringo, y de hecho el sonido también fue como una evolución, ¿no? Hoy en día trabajo con Laney, es británico, ¿no? Pero es un ampli un poco más versátil, que me permite sonar como un poco como la ruleta, como con el Anorexia. Tiene esos contextos, ¿no? O sea, hay temas como el Colors también que... el DJ ya es un elemento también muy 90s.
Bueno, Robbie Draco. Creo que llegó el disco, El Vagabundo llegó a nuestra vida y nos cambió todo nuestro contexto musical. Y creo que hay mucho de Robbie también en la anorexia, ¿no? Ese disco fue determinante, sinceramente. Muchos de los temas. De hecho, esto de aquí. Esto de aquí. El blues. Es un disco rico la anorexia. Yo creo que para el momento cuando salió fue como un poco ignorado. Hoy en día es un disco de culto, mucha gente le encanta que toquemos esos temas. Por ejemplo, el Patria Total, que tiene este delay, que no tengo la repetición, pero el riff es... Esto es muy de Pantera. Y el riff, esto es muy Rage. Tiene muy el cantado sobre el riff es muy Zack de la Rocha. De hecho, el Pablo ahí rapea un montón. O hay temas más punk, como la cumbia, que es... Y el solo, que es muy... O temas como El Cielo, igual. Que es medio funk, rock, mucho stream también. Y el riff. Y el verso, que es mucho funk, muchísimo funk. El funk creo que ha sido también funk rock, que diría es algo muy de preferencia que usamos, ¿no? Igual en la ruleta está el Raza, que tiene el... Y va. Y el verso, que es con Wa. Mucho reggae, la señal. Reggae. Coro. Y vuelve el rey. Creo que lo chévere de Sobrepeso es que es una banda que no se limita a un solo género. Y la manera de fusionar las cosas en este... No sé si fusionar, pero la manera de combinar un género, un pedazo de un género con otro, le hace como este sonido particular que se desarrolló, ¿no? Muy potente también. Que se debe al... Porque si oyes de pronto esto es... de Santa... Oh, my baby. Bueno, puede ser la influencia, ¿no? Pero obviamente no es la misma melodía, pero el contexto de la atmósfera va por ese lado. Así es, muy potente, muy divertido. Hablábamos de que cuando uno es joven y empieza a aprender un instrumento, busca la velocidad. Ajá. Y eso tiene mucho sobrepeso, la velocidad, la potencia. Es muy divertido de intentar tocarlo. Sí, los solos, sobre todo. Yo a veces digo, ya que estaba pensando para haber compuesto un solo tan complejo, ¿no?
Pero ponte hay temas como este, que es justo el de la señal. El Wami, que subiría a hacer esto. Con el Wami. Es más melódico, ¿no? Uh-huh. Pero claro, hay sin duda más solos como el de Raza, que es... mucho Eddie Van Halen ahí, ¿no? Exacto, justamente quería comentar sobre esos inicios y influencias importantes de la música, de los clásicos del rock. Ahí aparece un montón de cosas. Uh-huh. Aparece Zeppelin, creo que aparece mucho Jimmy Page, Steve Vai, Satriani. Creo que el contexto es muy amplio. El tap, muchas cosas. Con la mujer animal, la segunda parte. No tengo aquí el efecto de la Tapping. Tapping, Eddie Van Halen. Bueno, esto es un híbrido más a lo bye, pero está a la final. Ahora, lo que nunca pude hacer es tocar como Eddie, porque Eddie esconde y hace con el índice. Yo ya me acostumbré a hacer tap con el del centro y queda siempre la mitad. Obviamente toca volver al ritmo, ¿no? Siempre los esquemas son fuertes, ¿sí? Entonces me acostumbré a eso, pero es un tap. Y ya me acostumbré a hacer el tap de esa manera, ¿no? Bueno, no dejo de oír Paco y Lucía, sigo escuchando flamenco hasta que pueda. De hecho, tengo una linda nylon ahorita que ando de cabeza tratando, no tocar flamenco porque no soy gitano, pero podrías. Me encanta, sí, o sea, aquí no suena tanto, pero es un tema de técnica, manos, etcétera, ¿no? Yo soy más un guitarrista eléctrico, sinceramente, o sea, algo se puede de clásica, pero no es mi área, ¿no? En eso ponte, mi pana el Pablo Freire es un maestro, toca hermosísimo la nylon y todo. Yo trato de tocar lo que puedo en la nylon, lo que me hace feliz, ¿no? Rasgo bastante, sí. Me gusta mucho la guitarra steel, la guitarra de caja, pero de cuerdas de metal. Me siento un poco en un lugar más parecido a la eléctrica, entonces como que siento mucho más de estar en mi atmósfera, en mi ambiente, ¿no? Pero no, sin duda, yo soy eléctrico y de pedales y amplificadores y de micrófonos y todo. Es un poco más de el mundo y el lenguaje en el que me siento más cómodo, ¿no? Pero a nivel de técnica, pues siempre trato de tener como una regla, ¿no? Tratar de vitelazo tocado, vitelazo pulsado y el legato no tan... yo utilizo un poco la técnica de mover el índice y el pulgar, para poder tener una digitación más precisa, ¿no? Vengo con un poco más de la escuela de Steve Morse. Es un poco más de ese lado, pero también mucho ligado a los Satriani. El típico. Sí. Mucho legato, ¿no? También. Son cosas que muy acá y todo. Pero las raíces están, pero sin embargo sí innovando bastante, ¿no? Ahorita ahí ponte el hybrid picking, ¿no? Que sería el viteleo híbrido, esa palabra, ¿no? Que es usar también los dedos
que son técnicas que estoy aprendiendo y como incorporando, y en la música nunca dejas de aprender, o sea, esto es de toda la vida, esto no termina. Entonces el estudio también es parte de este desarrollo técnico y tiene que ser continuo y tiene que ser metódico, porque el rato que estás trabajando profesionalmente pues hay muchísima exigencia. En un show hay que tocar bien, siempre hay que tocar bien, pero hay mucha exigencia, hay mucho juicio también. Los guitarristas somos bastante lapidarios, ¿no? Y estamos siempre mirando y fijándonos en el detalle mínimo, ¿no? Por eso dicen que ¿cuántos guitarristas se necesitan para cambiar un foco? Yo puedo decir, bueno, 4. 1 que físicamente lo hace, y 3 que están parados abajo diciendo cuán rápido y mejor lo hacen que él. Entonces, estoy en un mundo, el instrumento es muy exigente, es muy, muy, muy fuerte. Entonces, demanda estudio, práctica, método, sí. Teoría, etcétera, ¿no? Yo te invito a que en esta parte final nos des un paseo, un viaje a través de un poco las canciones que quisieras interpretar, un poco quizás mezclándolas en una canción con muchas canciones de ti. Wow. Bueno, vale, vamos a hacer algo como una cáscara de nuez. Hay una improvisación, algo corto, pero normalmente en mis procesos son de estudio más bien o temas o pasajes, o antes de salir al escenario, por ejemplo, lo que hago es ensayar siempre el primer tema que voy a tocar, porque es el que arranca con todo y ese es el que hay que tocar, es con los nervios y con toda la presión hay que estar como enfocado, ¿no? Entonces, siempre estoy como pensando con cuál abrimos y empiezo por ahí. Excelente, excelente. Chévere, Renato, gracias. ha sido todo un viaje sonoro a través de tu historia, también tus ideas y todo lo que haces desde este punto de vista artístico, musical. Así que gracias, Renato. Nosotros estaremos siempre en contacto, por supuesto. Gracias, Darío. Gracias. Muchas gracias y éxitos. Chao.